A lo largo de la evolución humana, numerosas religiones se han establecido en las civilizaciones y se han convertido en la brújula moral que rige nuestra vida. Creyentes o no, siempre nos sorprendemos de la cantidad de cosas que hacemos, decimos y creemos que tienen su origen en el pensamiento religioso. Personalmente siento que muchas de las costumbres y normas religiosas que definen el buen comportamiento social representan más obstáculos y límites que lo que realmente pretenden ser, una guía espiritual. Hablando particularmente de México, país del que soy originario, el catolicismo y las religiones judeocristianas han protagonizado y siguen siendo protagonistas de sucesos vergonzosos que ponen en evidencia la ignorancia que todavía impera en nuestra gente y que en innumerables ocasiones han arruinado vidas perfectamente potenciales. No me malentiendas, soy de la opinión de que debemos respetar las creencias de los demás, no importa cuáles sean, y debemos tener el mayor tacto y consideración al tratar estos temas. Por otro lado, los estragos ocasionados por el fanatismo y la ceguera que la religión provoca en muchas personas son un secreto a voces que afortunadamente cada vez son más difíciles de silenciar. Agradezco mucho a Andrea, quien me tuvo la confianza de compartir su experiencia. A los 15 años, Andrea solía asistir a una iglesia cristiana en el Estado de México. En retrospectiva, me cuenta que ahora es más consciente de lo represora e invasiva que era esta iglesia y que ahora le parece más un culto que cualquier otra cosa. Ahí, las mujeres eran persuadidas a dejar sus estudios, sus aspiraciones e incluso sus preferencias y limitarse a encontrar un esposo apropiado dentro de su fe, quienes usualmente eran mucho mayores que las jóvenes, a quienes casaban apenas cumplidos los 18 años con quienes eran sus pastores. En la misma iglesia, como en tantas otras, había un grupo de jóvenes y una escuela dominical, en la que se les instruía de acuerdo a los principios y normas que profesaban. Me comentó que, en ciertas reuniones, y ciertos jóvenes de cierta edad entraban en una especie de trance y solían flagelar sus cuerpos mientras rezaban. Andrea, quien ahora profesa el satanismo, me cuenta que en ese entonces ella sufría de ansiedad, aunque todavía no lo sabía. Esto la llevaba a buscar un sitio al cual pertenecer y que respondiera a las preguntas existenciales a las que estas iglesias de pacotilla pretenden tener la respuesta. Andrea tuvo relaciones a esta edad, a los 15. Por lo tanto, se sentía una pecadora, ya que había violado uno de los principios más sagrados de la religión, el sexo antes del matrimonio. No mucho después, Andrea tuvo una terrible pesadilla en la que, según me cuenta, un ser de color rojo y aspecto demoníaco abusaba de ella. Despertó de ese sueño totalmente alterada y entró en un estado de sugestión, pues no podía evitar asociar ese sueño con su supuesto pecado de promiscuidad. Para empeorar las cosas, justo en esos días, Andrea tuvo un retraso considerable en su periodo, retraso cuyos motivos ahora conoce y nada tienen que ver con el diablo. No obstante, en esos días, al estar completamente adoctrinada por los dogmas de la iglesia, le contó a sus amigas lo sucedido, quienes no lo pensaron 2 veces antes de contárselo al pastor. Aquel parecía ser un domingo cualquiera. Como cada semana, Andrea acudió con sus papás a los servicios. Después, sus padres, quienes no eran demasiado apegados a la doctrina, dejaron a Andrea en la iglesia para que tuviera su reunión de jóvenes. Pero ese día, algo iba a ocurrir. La reunión terminó mucho antes de tiempo y la mujer que la presidía le dijo a Andrea que la siguiera. Sin saber aún qué era lo que le aguardaba, Andrea siguió a la mujer por los pasillos hasta llegar al cuarto donde guardaban los instrumentos musicales de la banda de la iglesia. Ahí estaban su pastor, pastores de otras sucursales de la iglesia y jóvenes de cierto rango. Le dijeron que ya estaban enterados de su situación y que estaban preparados para ayudarla. Andrea fue informada que, tomando en cuenta su promiscuidad, el sueño que tuvo y el retraso en su periodo, ella cumplía con los síntomas de llevar en su vientre al hijo del anticristo. Impactada por esas palabras, Andrea simplemente se quedó inmóvil. Las personas en la habitación formaron un círculo y le ordenaron posicionarse en el centro de este. El pastor se acercó a ella y le dijo que no tuviera miedo, que Dios estaba de su lado y que la ayudarían a deshacerse del mal que su pecado había traído sobre ella. Andrea no sabía cómo reaccionar. Nunca, ni en sus más retorcidos pensamientos hubiera esperado encontrarse en una situación así. El pastor sacó su Biblia y comenzó a leer. Luego le untó una especie de aceite en la punta de la cabeza y la frente. Andrea, quien te recuerdo, tenía solo 15 años, estaba inmóvil, expectante, pero sobre todo, aterrada. Al parecer las personas presentes esperaban cierta reacción de ella al tener contacto con el aceite,
tal vez la especie de reacción que los medios muestran que una persona poseída tiene al tocar el agua bendita. Ante la ausencia de tal reacción, el pastor comenzó a gritarle: «¿Cómo te llamas?». Ella respondió: «Andrea». Lógicamente, el ingenuo pastor esperaba tener una conversación con el demonio que estaba convencido había poseído a Andrea. Continuaron repitiendo la pregunta. Andrea estaba cada vez más aterrada, con la mirada hacia abajo, casi clavando su barbilla en el pecho por el pudor y la humillación que aquello representaba. Entonces, tomándola del pelo, la obligaron a levantar la mirada y le pidieron que leyera pasajes de la Biblia. No porque no quisiera, sino porque el miedo y el llanto se lo impedían, Andrea fue incapaz de leer. En eso las personas comenzaron a manosear su estómago y su vientre gritando: «Sal, déjala, libérala». Andrea no pudo más y cayó de rodillas, inundada en llanto, confundida y completamente anonadada por lo que estaba viviendo. La mujer que la había llevado a la habitación y quien había estado presente todo el tiempo se arrodilló y le ayudó a levantarse. Con un semblante aterradoramente amable, le dijo que ya todo estaría bien, que ella mejoraría si estaba dispuesta a dejar su promiscuidad y que eso era lo que le pasaba a las mujeres que desobedecían. Todos abandonaron entonces la habitación. Eventualmente, los padres de Andrea llegaron a recogerla. Ella subió al auto, volvió a casa y nunca les comentó lo ocurrido. Una forma muy efectiva de control es hacerte sentir culpable de tus acciones, convenciéndote de que éstas te llevarán a un lugar de fuego eterno que ni siquiera está descrito en la Biblia como tal. La sexualidad es un aspecto íntimo y delicado para todos. Las religiones son conscientes de esto y la mayoría basa mucha de su doctrina en aspirar a una vida supuestamente pura y virtuosa, desmeritando el poder de la energía sexual y la libertad con la que cada persona tiene derecho a ejercer la suya.